Bien, ya estamos en vivo. Buenas tardes, mi nombre es Chantal Romero Trejo, soy estudiante de la Universidad San Martín de Porres, Facultad de Derecho. También soy asociada de Justec. Justec es una plataforma virtual enfocada en la publicación e investigación del derecho en torno a la investigación del derecho digital y las nuevas tecnologías, como también la inteligencia artificial. A nombre del equipo, es grato presentar hoy en el 12º webinar de Justec a la doctora Rigi Acereto y al doctor Rómulo Acereto Jaime. El doctor Rómulo Acereto, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, colegiado por el Colegio de Abogados de Lima y de Callao, vocal suplente de la Corte Superior del Callao, director de la Sociedad de la Beneficencia Pública del Callao, miembro del Comité Especial de la Línea de Transmisión Mantaro Socabaya, director de la Corporación de Desarrollo de Lima Callao, director de la Comisión Consultiva de Legislación de Petróleo, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Marítimo de la empresa minera de Grau Bayobar. Como también hoy tenemos a la doctora Rilla Cereto. La doctora Rilla Cereto es abogada por la Universidad de Lima, máster en Derecho Ambiental en la Universidad Complutense de Madrid, máster en Coaching y Liderazgo por la Universidad de Barcelona. Cuenta con un posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como también un diplomado en Petróleo, Energía, Minería en la Universidad de Ciencias Aplicadas, UPC. Buenas tardes, doctores, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer por la invitación. Nos sentimos bastante agradecidos por tener esta oportunidad de compartir con ustedes sobre un tema que está tan en boga como es el trabajo remoto y el teletrabajo, que en realidad existe hace muchos años atrás. Entonces, y tenemos la suerte de contar el día de hoy como un especialista en temas laborales, como es el doctor Rómulo Acereto, que da la coincidencia que es mi padre, el cual desde que era muy chica me impulsó en seguir esta carrera, la carrera del derecho, y que me permite también hoy en día poder transmitir esa pasión a cada uno de mis alumnos, y quien hizo que yo el día de mi ceremonia de graduación fuera una de las nombradas en el micrófono como de haber dado mi examen de grado antes que todos los demás de mi promoción de la universidad, y quien siempre tuvo un carácter bastante perseverante e insistente para que haga las cosas rápido y antes de tiempo, y el que cumplió uno de esos mandatos del decálogo del abogado, como es ese mandato de amar a tu profesión. Entonces tengo la suerte y el honor de poder compartir este momento con mi papá, y espero poderlos llenar de conocimientos. Entonces, gracias por eso, y bueno, y quería preguntarles, dejarles primero una pregunta para Chantal y para Raisha, si es que la pueden ir pensando y calculando desde este momento, para que nos la puedan responder al final del webinar, o cualquiera de los que está conectado a través del Zoom o a través del Facebook de la página de la revista Justec. Quisiera preguntar si, por ejemplo, yo empezara a trabajar a los 24 años y terminase de trabajar a los 60 años y me demorase en llegar a mi trabajo 30 minutos, ¿cuántos meses de mi vida estaría perdiendo en esa distancia que manejo? Y eso se los pregunto porque justo el tema que vamos a tratar tiene que ver con el trabajo remoto, es decir, en poder realizar tu trabajo ya sea desde tu casa o desde cualquier otro lugar distinto a tu centro de labores, pero que en este caso se ha dado así debido a la pandemia, ¿no? Entonces nos hemos visto necesitando este cambio, ¿no? en la forma de tratamiento. Pero lo que yo le quisiera preguntar al doctor Rómulo es, ¿por qué razón, si ya teníamos una norma que era el teletrabajo del año 2013, si mal no recuerdo, por qué razón no se utilizó esa norma
y se tuvo que hacer este decreto de urgencia, o sea, cuál es la razón de ser de este decreto de urgencia, y para que todos los demás se puedan, queremos hacer de esto un tema conversatorio y didáctico, y que los chicos que de repente no conocen mucho del tema se puedan empapar del tema, y así como la gente que está trabajando en sus casas. Entonces, ¿cómo así? ¿Por qué es este decreto de urgencia y por qué si ya está durando tanto en el tiempo? No se aplica simplemente la ley de teletrabajo, y por qué se piensa en crear un nuevo proyecto que modifique cosas al respecto. Gracias, Rigi, gracias, Chantal, por la invitación a este webinar. Eso en primer lugar. Y qué mejor idea que haya sido la doctora Rilla Cereto la moderadora, mi hija preferida y amante del derecho también. Así nadie va a pensar que existen preferencias odiosas. Bueno, contestando la pregunta formulada, en efecto, el trabajo remoto se da como consecuencia de la pandemia y crea una nueva faceta dentro del derecho laboral derivada específicamente de la pandemia. Estamos hablando del decreto de urgencia que crea el trabajo remoto y luego el decreto supremo que reglamente este trabajo remoto. Pero, si valga la redundancia, nos remontamos un tanto atrás, vemos que en el decreto legislativo 728 también se habla de un trabajo a domicilio. Entonces, este podría ser el antecedente más lejano de lo que es ahora el trabajo remoto. Pero cuando se legisla sobre el trabajo remoto, sobre el trabajo a domicilio en el año 93, nunca se pensó que podía ser la base del trabajo remoto que tenemos actual. Prácticamente el trabajo a domicilio fue una excepción que confirmaba la regla. Muy pocos trabajaban a domicilio y la mayoría en las oficinas y en los centros de trabajo. En el año 2013, el gobierno dicta la norma o la ley del teletrabajo, la 30036. Esta ley, al igual que el trabajo a domicilio, crea una nueva forma de trabajar, es decir, el denominado teletrabajador. Vas a trabajar desde tu casa o vas a trabajar una parte en tu casa y una parte en el centro de trabajo, lo que se denomina un tipo único cuando solamente estás fuera de casa o donde solamente estás en la casa o en el lugar donde has escogido, o en su defecto una mixta, que vas al centro de trabajo en determinadas oportunidades. Pero ni ese trabajo a domicilio del año 93, ni ese teletrabajo de la ley 30036 se pusieron en absoluto pensando en que alguna vez el trabajo fuera de la oficina fuera el común denominador. Y eso es lo que ha sucedido. Se dio esta norma a la que se ha referido RI, el decreto de urgencia y el decreto supremo que la reglamenta, porque la pandemia del coronavirus no permitía que las personas tuvieran contacto entre sí. Está de más decir que todo el mundo tiene que usar los barbijos o los tapabocas, mantener una distancia de 2 metros, lavarse las manos, y se descubrió que el coronavirus se propaga muy fácilmente de persona a persona, por lo que ustedes ya saben, por la saliva, por el aire que respira una persona que pudiera estar contagiada. Entonces, se decidió en la primera etapa de la pandemia el establecer el trabajo remoto, pero sin hacer referencia al trabajo a domicilio ni hacer referencia al teletrabajo. Se creó algo nuevo,
Y en efecto, es nuevo por dos cosas fundamentales: su creación, el motivo de ella, su temporalidad, aunque el trabajo remoto parecía que solamente iba a quedar, creo que 30 días al principio, y al final ahora se ha dicho que mientras dure la emergencia de salud, la sanitaria, va a seguir habiendo el trabajo remoto. Entonces se ha convertido en la estrella del derecho laboral el trabajo remoto, rebasando ampliamente el teletrabajo. Pero si bien es cierto que hay estas diferencias, ello no significa que se entrelazan el teletrabajo y el trabajo remoto. ¿Por qué? Ambos son efectuados o ejecutados fuera del centro de trabajo. En estos momentos, la gran mayoría de oficinas en Lima, en San Isidro, están vacías. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que trabajan? ¿Quiénes son los que trabajan real y efectivamente en forma presencial? Aquellos trabajadores operativos, pero los administrativos están haciendo todo a través de sus computadoras, sus laptops o sus celulares desde su casa. Entonces el gobierno, como consecuencia de la pandemia, dijo, ok. Uy, se está Viene cortando, no se escucha bien. de trabajo continúa, es que tenía continúa. Si es que tú pones tus equipos, yo te reintegro los gastos que pudieras hacer, pero existe una gran diferencia. Mientras que en el teletrabajo se requería definitivamente un convenio escrito, en el trabajo remoto prácticamente se obligó a la gente a salir de la oficina e irse a su casa a trabajar y ponerse de acuerdo cómo se iba a llevar este sistema. La gente de informática ha trabajado, creo, muy bien en eso, una realidad. Yo creo que eso como primera respuesta para no hablar solo. Se te escuchó un poquito cortado en algunos momentos. No sé si, creo que en algún momento se escuchó entrecortado, pero no sé si se llegó a escuchar cuál era la principal diferencia. Chantal, no sé si nos puedes dar si se escuchó correctamente. Bueno, con respecto a sí se entrecortó un poco, creo que de nuevo se ha entrecortado el video, me parece. Yo voy a ver si puedo resumirlo. ¿Me escuchan bien ahora? No. A ver, doctor. ¿Me escuchan bien? No. Se congeló la imagen. No. Ya. El trabajo a domicilio tiene su origen, el trabajo remoto, perdón, tiene su origen en el trabajo a domicilio del decreto legislativo 728, que se dio en el año 93. Pero son dos cosas absolutamente distintas, porque el trabajo remoto es ahora una obligación que no existía cuando se habla del trabajo a domicilio, y los que trabajaban a domicilio eran las excepciones. En estos momentos es el trabajo remoto el que ha copado todos los sectores. Las oficinas, decía, de las empresas están vacías porque solamente el personal operativo es el que está, digamos, al pie del cañón. El resto de administradores o personal de oficina, vamos a llamarlo así, están en sus casas. Entonces, no solamente es el trabajo remoto de los trabajadores normales del régimen de la actividad privada, sino también la televisión, que antes no se podía concebir que un comentarista deportivo o una persona que diera las noticias las diera desde su casa, y ahora las está dando desde su casa. Antes no se podía concebir que un niño estuviera en su casa tomando clases
mientras que la profesora hace trabajo remoto desde el colegio, tanto en los colegios como en las universidades. El teatro, que prácticamente ahora está desaparecido, ha tenido que innovarse y ahora se están haciendo, bajo trabajo remoto, una serie de presentaciones en la televisión, porque al final de cuentas todo el mundo tiene que seguir viviendo y tienen que ingeniárselas, y la pandemia, si bien es cierto que es mala, que ha ocasionado miles de fallecidos en Perú, miles de infectados, ha hecho que cambiemos nuestra forma de ser y pensemos que el trabajo remoto esté en todo. Voy a poner un ejemplo que de repente va a ser mal oído, pero abstrayéndonos un tanto de la situación actual, hasta el Congreso trabaja con trabajo remoto. Y yo no sé si ustedes están de acuerdo que el Congreso trabaja, no sé si bien o mal, pero lo hacen en trabajo remoto. Cosas que jamás se hubo antes. Una diferencia sustancial es que en el teletrabajo, con la ley de teletrabajo, el empleador podía decirle al teletrabajador con el que había convenido que trabajara desde su casa o desde cualquier lugar, bien sea mixto o en una sola calidad, que regrese al centro de trabajo. También en un importante, ese regreso al centro de trabajo, así se levante la emergencia sanitaria, no se va a dar en el denominado grupo de riesgo. Aquellas personas que tienen más de 65 años. Paz, se te está cortando, doctora Cereto, se le está cortando un poquito hacer una precisión sobre lo que mencionó. Justo comentaba usted que ahora habían muchas profesiones que se están dando a nivel de teletrabajo, e incluso profesiones que jamás hubiésemos pensado, como por ejemplo la psicología, ¿no? Las personas incluso están recibiendo sesiones de psicología, que es algo tan personal y tan íntimo, a través de videollamadas. Entonces es algo que el trabajo remoto que se comentó que mucho sobre cómo de cierta manera ahorramos tiempo, ahorramos dinero también, porque ahora la gente ahorra en movilidad, ahorra tiempo en llegar al centro de trabajo que lo puede utilizar para otra cosa, y al mismo tiempo se está generando, de acuerdo a las estadísticas, una mayor productividad en las empresas, porque pueden mapear de una manera más directa la productividad de sus trabajadores, porque ya no es el trabajador que está sentado en un horario fijo de trabajo cumpliendo, calentando, como que diríamos, la silla, sino es un trabajador que si bien es cierto, está en su casa, cumple con determinadas tareas y con determinadas cosas que tiene que realizar. Pero me parece que hay un problema con esta norma, ¿no? ¿Qué sucede entonces? ¿Cómo medimos ese cumplimiento del horario de trabajo y de las horas extras? ¿Cómo hacemos con eso? O sea, ¿cómo hacemos para poder no tener problemas con este derecho del trabajador a sus horas extras? ¿Cómo yo mapeo si el trabajador está efectivamente trabajando o si por el contrario está viendo una serie en Netflix? Esa es una muy buena pregunta, porque en ningún momento se ha hablado de las horas extras del trabajador remoto. ¿Por qué? Porque es muy difícil controlarlo. Yo me imagino que en alguna oportunidad el gerente o el jefe que está bajo el mando de un determinado grupo de personas que está en trabajo remoto tiene el suficiente número de cámaras en su PC para poder vigilar que todos estén frente a la cámara en todo momento. Y eso creo que no se da, ni tampoco se va a dar, porque justamente el trabajo remoto que es hecho en el domicilio va a combinar los quehaceres del hogar con el trabajo, lo cual ocasiona en cierto modo malestar. He leído unas estadísticas que dicen que en el trabajo remoto las mujeres
hacen ahora más quehaceres en su casa sin descuidar las cosas de su trabajo. Sin embargo, los hombres no ha subido en las estadísticas el mismo nivel que las mujeres, es decir, los hombres siguen vagos como siempre y en los quehaceres de la casa se quedan. Entonces, esa es una cosa, y yo me he puesto a pensar si, por ejemplo, el horario de trabajo era de 9 a 5 de la tarde, o de 9 a 6 de la tarde con una hora de refrigerio. Si yo llamo por mi computadora a uno de los trabajadores a las Claro, 7 de la noche, ¿ese tal vez trabajador está obligado a contestar la llamada? ¿Me escucharon? ¿No? ¿Está escuchándome? a ver, voy a repetir más o menos lo que has dicho. Creo que lo que he entendido es que la jornada de trabajo, o sea, si bien es cierto, tiene una hora de refrigerio, entonces se sigue respetando esa hora de refrigerio, o yo puedo mandar, por ejemplo, correos a mi trabajador, puedo enviarle, puedo hacer reuniones a la hora de refrigerio, o ellos tienen, o yo debo de respetar ese horario de refrigerio. En teoría debería respetarlo, debería, pero olvídate de la hora de refrigerio. Considera que el horario era hasta las 6 y yo a las 7 mando un correo a X trabajador diciéndole, oye, ¿me puedes pasar tal cosa? Y yo me demoro media hora. Esa media hora yo se la puedo cobrar al empleador. Yo creo que eso todavía es un vacío dentro de las leyes, porque el derecho nunca va a la par que la realidad. Siempre el derecho está tratando de alcanzar a la realidad. La realidad va a pasos más rápidos. La realidad de la pandemia nos hizo ir hacia el trabajo remoto, a ver cómo implementamos. Pero horas extras, faltas graves, ¿cuáles son faltas graves del artículo 25 del decreto legislativo 728 que ahora se pueden aplicar? ¿Acaso podríamos aplicar más de 3 días de inasistencias injustificadas? No. ¿Podríamos aplicar eso? ¿Podríamos aplicar, no sé, llegar en estado de ebriedad? Como si un trabajador está tomando en su casa y no se le nota la turca que lleva adentro, no podría acusarlo de que, ni tampoco podría decirle, en estos momentos te voy a ir a hacer un dosaje etílico. Entonces, el derecho laboral se ha transformado porque horas extras, no sé si se legislará sobre eso y qué difícil va a ser legislar sobre eso. Faltas Y graves por igual. ejemplo, si hablamos de cómo yo puedo ver a distancia si las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que está teniendo mi trabajador al momento de prestar sus servicios son las adecuadas. O sea, cómo me puedo, se están brindando, o sea, el empleador está brindando esas condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Y por otro lado, también quería consultarle, yo tengo entendido que en la ley de teletrabajo, el empleador, si mal no recuerdo, tiene la obligación de pagar a sus trabajadores tanto el internet como la luz, ¿no? Que consumen por trabajar fuera del centro de labores. Pero eso, en esta norma que regula el trabajo remoto, ¿se consignó? O sea, Sí, sí, está cocinada. Si es que el trabajador proporciona los equipos y los insumos, el empleador debe retribuírselos, debe compensarlos. Si es el empleador el que le proporciona los equipos, el trabajador debe cuidarlos como suyos. Y si los malogra, uy. Doctor, Raisha, ¿lo están escuchando? doctor está, yo creo se acaba de pausar la imagen. que eso usa Doctor,
Doctor Rómulo. Doctora Rille. Doctores. ¿Aló, me escuchan? Ahora sí, doctor. No Ok, se te- ok. Entonces, hay muchos temas que el derecho va a tener que abarcar para cubrir esos vacíos legales. La ley de vacaciones que te permite fraccionarlas y etcétera, etcétera. Ese fraccionamiento en un trabajo remoto se hace dificultoso porque resulta que yo quiero tener, perdón, resulta que yo quiero tener vacaciones en un determinado día que afecto con mis vacaciones al resto del equipo. Esto ocasiona problemas, ¿no? Para el empleador. Ahora sí, doctores. Sí, doctora. ¿Me logran escuchar? Sí, un poquito mal, la verdad. Sí, la conexión. Doctor Rómulo, ¿me escucha? Qué pena, qué pena, qué pena, no sé qué podría hacer. Es la ¿Me conexión. escuchan ahora Ahora, mejor? sí, ahora sí, sí lo escuchamos, doctor. Ok, no sé en qué parte se quedaron, perdonen. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho, Doctora Rigi, Chantal. ¿me escucha? Sí, Chantal, te escucho perfecto. Ya, justamente en efecto nos estaba explicando sobre las horas extra en el teletrabajo. Sí, se estaba legislado y el gran vacío legal que existía debido a que no se contaba en específico. Sí, y después estábamos hablando de la seguridad y salud en el trabajo, de en qué medida eso se podía, el empleador podía ver que eso se cumpliese, ¿no? Que hubiese realmente esa medida de seguridad y salud para sus trabajadores a través de esta norma del trabajo remoto. Creo que esa es una respuesta muy difícil de aplicar, porque imaginemos por un momento que los trabajadores administrativos que están con trabajo remoto en una empresa son 100, por poner un número cualquiera. Esos 100 no todos tienen las mismas condiciones económicas. Es decir, unos viven de repente en un edificio donde suben por escaleras, de repente viven en condiciones económicas que no son de lo Claro, tal vez mejor, vienen en condiciones económicas que no son las no adecuadas, ¿no? Claro. podría o así a, Papá, doctor, como no se le está escuchando. esencia, Me parece que es la saturación de internet, es muy perdón, fuerte. mm, Ahora sí, Chantal, doctor. de repente si tú apagas tu cámara, ayuda, a ver, intenta. A ver, habla. Estás con el micrófono silenciado. sí, Chantal, ¿le sí, puedes? ahora Ahí mejor. está, está Ya. silenciado. Lo que sí era que era muy Chantal, no sé si le puedes activar el micrófono. difícil y hay Ahí salud está. en el trabajo dependiendo del empleador, responsabilidad del empleador, si el techo de la casa del trabajador remoto se le viene abajo y lo hiere o lo mata, yo creo que no. ¿Me escucharon? Sí, doctor, así es.
Doctor Rómulo. Sí, dime, Chantal. Te escucho. Sí, doctor. Creo que me parece que la saturación de internet es afecta un poco durante esa semana y por eso son las De repente te puedes interferencias que conectar del tenemos. celular y es mejor. Doctor Rómulo. Ay, qué pena. Aló. Doctor Rómulo. A Doctora. ver, voy a conectarlo de la computadora. Voy a conectarlo a él. Sí, yo sí te escucho, Chantal. Voy a conectarlo a él del celular mejor, ¿ya? Chantal. Chantal, ¿me escuchas? Sí, doctora, perfecto. Ya, le voy a conectar a él del celular, ¿ya? Dame un segundo, por favor. Ok. Bueno, estimada red de USTEC, podemos aprovechar estos momentos para poder realizarles. Doctor Rómulo, ¿me escucha? Doctor Rómulo, ¿me escucha? Ahora bueno, estimada red de USTEC, mientras vamos esperando con respecto a la conexión del internet de los doctores, vamos a proseguir a leer algunas de las preguntas las cuales ha realizado el público. Bueno, si bien es cierto con respecto al teletrabajo que hemos estado viendo hoy en día, como mencionan los doctores, ha habido no hay una... Doctora, ¿me escucha? Ahí está. ¿Aló? Ahora sí se conectó, doctora. Ok. Perfecto. Listo. ¿En Ahora sí. ¿En qué nos quedamos? Con respecto a al derecho a la salud de los trabajadores. Yo contestaba que era muy difícil que el empleador asuma responsabilidad por la seguridad y salud en el trabajo remoto, porque tendría que tener en una empresa que tiene 100 trabajadores en trabajo remoto, por ejemplo, yo soy abogado de una empresa que tiene 85 trabajadores. De esos 85 trabajadores, 80 son administrativos y 5 operativos. Trabajan en aduanas y los que trabajan en el Callao son los operativos, pero los otros 80 trabajan en trabajo remoto. Pero sin embargo, lo están haciendo bien. Pero ¿podría acaso la SUNAFIL solicitarle a ese empleador que responda porque a un trabajador en trabajo remoto le cayó el techo de su casa en la cabeza y lo mató? No, no es cierto, porque no está ocurriendo el accidente en un centro de trabajo. Después también existe la famosa norma que te obliga a tener una enfermera o un médico ocupacional dependiendo del número de trabajadores que tú tengas. Pero ¿sobre qué base
se puede decir que tienen su obligación. Por ejemplo, en la empresa del ejemplo, son 85 trabajadores. Para 85 trabajadores se requiere un médico ocupacional. Digamos que la ley te exige un médico ocupacional. Pero tú tienes solamente 5 trabajando en una oficina. Es necesario que un médico ocupacional vaya a un determinado número X de horas más una enfermera a ese local de 5 empresas, pese a que yo en mi planilla tengo 85, yo creo que no. Entonces, la pregunta es, por eso decía yo, que la capacitación, evidentemente que es fundamental, ¿no? El empleador va a tener que tener conocimiento de cómo vive cada una de las personas, ¿no? Porque el tema no es igual que estar en el centro de trabajo. En estos momentos, las oficinas en San Isidro, en Miraflores, en Lince, etcétera, están desocupadas. El valor de la propiedad inmueble en cuanto a alquileres se ha, digamos, caído al suelo. Eso independiente de que hay 6 millones de peruanos que han perdido su trabajo por la pandemia. Entonces, el tema es delicado, ¿no? El tema es bastante delicado. Una consulta, y por ejemplo, ¿qué pasa con este grupo, esos trabajadores de riesgo, ¿no? Los que se les ha considerado dentro de este grupo de riesgo por tener, ya sea hipertensión, por temas de obesidad, por ser diabéticos, ¿no? Estos trabajadores a los cuales la norma les otorga esta licencia de goce de haber, durante 160 días, si no me equivoco. ¿Cómo van a hacer? Porque ahora que se ha extendido tanto el tema del trabajo remoto, ¿cómo van a hacer para recuperar? Porque tengo entendido, si nos puedes dar una orientación, sobre todo para los chicos que están conectados, ¿qué significa el goce de haber en el tema laboral? ¿Y de qué manera podrían ellos recuperar estos 160 días, no? Lo que es muy imposible. Eso es solamente letra de la norma, pero una letra de norma que no tiene una capacidad de cumplimiento es una norma inocua, que no tiene ningún efecto. Recuperar la cantidad de horas que un trabajador que no ha podido hacer trabajo remoto porque está enfermo o que está en una situación de riesgo o que ha contraído el COVID, es muy difícil que se pueda compensar, aunque el COVID es una enfermedad y se considera como si estuviera trabajando, vale decir, los primeros 20 días lo paga el trabajador y después ya el seguro le va a reintegrar al empleador los sueldos que paga por subsidio, ¿no? Pero este grupo de riesgo, cuando tú preguntas por una licencia con goce, significa que esta persona no puede hacer ni siquiera trabajo remoto, pero tampoco lo puedes despedir, aunque teóricamente lo podrías hacer porque estamos hablando de causas objetivas en la que la relación de trabajo prácticamente está suspendida, está anulada, no hay trabajo. Si yo trabajador no trabajo, yo empleador, ¿por qué tengo obligación de pagarle el sueldo a esa persona sin trabajar? O sea, se ha desfigurado el tema, ¿no? Y por proteger al trabajador, que siempre es la parte más débil en relación, muchas veces pues se llega a excesos, ¿no? Y a ponerle una carga en los hombros al empleador que le va a ser cada vez más difícil salir de la situación de crisis en la que estamos ahora. Ahora los restaurantes, los cines, las discotecas, los bares, etcétera, etcétera, todos se han caído en sus ventas, ¿no? Entonces el tema pues es delicado, ¿no? Hay que seguir viendo qué pasa. Lamentablemente en estos momentos estamos ocupando el primer lugar en el mundo en infectados, en fallecidos por cada 100.000 habitantes y la pandemia no se ha manejado de lo mejor. Seguimos teniendo
primero cuarentena total durante, no sé, más de 100 días, luego se cambió, luego comenzaron las fases, luego hombres y mujeres, hombres salen un día, mujeres salen otro día. Es decir, se ha ido probando de todo, pero la gran mayoría de peruanos no tiene empleo formal. Y entonces, como no tiene empleo formal, en estas personas no puedes hablar pues de trabajo remoto, porque estas personas viven del día a día, de los 10 o 20 soles que consiguen para poder llevar a su casa y poder comer. Y entonces le dices tú, oye, tienes que lavarte las manos, pero si yo no tengo agua en mi casa. Oye, tienes que comer alimentos frescos, pero si yo no tengo refrigeradora y vivimos 8 aquí en mi casa, en una casa que queda en un cerro que no tiene desagüe, entonces que no tiene luz. Entonces la pobreza se ha incrementado, la pobreza en el Perú se ha incrementado. La economía, los índices hablan de un índice, un Producto Bruto Interno negativo de más de 12%, más de 12 puntos, lo cual es pues trágico, ¿no? Es trágico. Todo esto tiene vinculación de alguna u otra forma con el trabajo remoto. Y Todo el mundo está en trabajo remoto ahora. y en el trabajo remoto yo tendría como trabajador los mismos derechos que tengo cuando estoy trabajando dentro de mi centro de trabajo. O sea, hablaría también que tengo descanso vacacional. O sea, me parece que hay algunas cosas que como que tienen que ser reformuladas, ¿no? Y modificadas, y veo como que vacíos, incoherencias en la norma, ¿no? Es verdad, es verdad. Eh, pienso que, pienso que este trabajador va a tener todos los derechos laborales que tenía cuando iba a la oficina o al centro de trabajo, pero hay algunos que no, como por ejemplo el famoso lactario, que obliga que cuando hay más de 20 mujeres de determinada edad, en edad de procrear, el empleador está obligado en tener un lactario y que en estos momentos pues no lo está utilizando nadie porque las oficinas están vacías. Uh, me, he leído por ahí también algunos artículos que hablan sobre lo que causa el trabajo remoto. El trabajo remoto causa un problema psicológico porque la gente siente soledad. A aquellos que iban a trabajar y se encontraban todos los días con su compañero de trabajo que estaban en una oficina de 100 metros cuadrados o lo que fuera, tenían un modo de vida que ahora ya no lo tienen. Ahora ya están todo el día en su casa mirando a ver si el jefe las ha llamado a la computadora. Pero ese tiempo que el jefe no las llamó a la computadora, se considera que estuvieron trabajando y yo me ciño al horario de 9 a 5 de la tarde. Son cosas que va a ser muy difícil legislar. Va a ser muy difícil legislar. Sí, legislar y Entonces, para terminar la idea, se ha inventado una, ¿cómo le llaman? Las APPs, ¿cómo se llaman? Un link, vamos a llamarlo así, en que te permite que tú, o sea, hay empleadores que ya les han puesto a trabajadores que trabajan para ellos un link que le permite almorzar vía virtual con su compañero de trabajo para que no se sientan tan psicológicamente defraudados. Pero eso ya existe. Entonces, son cosas pues que la imaginación humana está haciendo que salgan y que salgan a relucir las mejores formas de poder sobrellevar la situación, ¿no? claro, incluso están planteando que ahora con todo esto, la nueva tecnología y todo esto, que lo que se plantea hacer, o sea, porque ya el trabajo remoto es una realidad y parece que no solo, o sea, que vino sí por la pandemia, pero que vino a quedarse, o sea, parece que muchas empresas van a reformular luego de esto su manera de llevar las cosas y también
van a hacer, lo que se ha estado planteando es que van a hacer como que 3 días que van a trabajar de la semana, no van a ir todos los días, y también que piensan hacer como que lugares de encuentro, ¿no? Donde no va a ser el centro de trabajo, pero va a ser como que se van a juntar una serie de trabajadores. Entonces son como que ideas que van surgiendo a raíz de todo lo que va surgiendo. Y incluso tuve la oportunidad de ver videos dentro de internet de gente que hace como 4 o 5 años ya planteaba este hecho del trabajo remoto, ¿no? Y de cómo era algo que iba a suceder a la larga, y creo que nos agarró un poco desprevenidos. Y hemos tenido que adaptarnos a las normas, adaptarnos a todo lo que ha ido pasando, y nos tomó por sorpresa, pues ha sido algo que nos ha tomado realmente por sorpresa. Lo que sí me quedó una duda en lo que comentó es, entonces si yo tengo todos los derechos como trabajador, entonces el empleador tiene derecho a reducirme el sueldo, tiene derecho a despedirme así porque sí. No, Un trabajador, no. no. El régimen laboral continúa plenamente vigente con las excepciones que he mencionado, como por ejemplo la que acabo de mencionar del lactario, porque se me viene a la cabeza en este instante, pero todas las demás sí. Las horas extras la veo un poco difícil, pero vacaciones, gratificaciones legales en julio y diciembre y todo lo demás, CTS, seguro de vía ley, etcétera, etcétera, todos los derechos sociales permanecen plenamente vigentes. La relación laboral continúa. Lo único que ya no vas a venir a la oficina, te vas a quedar en tu casa, y tengo empresas que asesoro que dicen que ya el equipo que está trabajando les permite fiscalizar a todos y que todos están trabajando en el equipo y que le va muy bien. Entonces esa soledad de la que hablábamos y ese problema psicológico también se está tratando de superar, ¿no? Doctores, con respecto al tema, en verdad agradezco su excelente ponencia. Ha sido ha sido muy grato escucharlos. Vamos a pasar al tema de las preguntas que el público nos ha proporcionado. ¿Cómo no? Con respecto, Luciana Wilka Medina nos dice, a propósito del aumento de casos de ansiedad y depresión que se ha visto en el país, ¿consideran que consideran que hay condiciones de salud principalmente psicológicas para aquellas que cumplen con trabajo remoto? Como te digo, en estos momentos no podríamos decir que el asunto es 100%. En estos momentos se están creando ciertos sistemas y ciertas habilidades cibernéticas que permiten que la gente no se sienta en soledad, aburrida, convertirse en lo que denominan un workaholic, porque todo el día estás con el trabajo, y acaso podrías negarte si el empleador te llama a las 7 y tu trabajo es estar a las 6 y le dices, oye, por si acaso te voy a cobrar horas extras. Entonces, no sé, son todavía vacíos que el derecho debe llenarlos oportunamente, pero que va a ser difícil, ¿no? Claro, porque incluso si habláramos de algo más básico, como por ejemplo una silla de trabajo, ¿no? O sea, que te permite estar cómodo, o tener un escritorio, o tener la altura suficiente de la computadora, que de repente eran cosas que te brindaban dentro del sector de trabajo, ahora eso no lo tienen los trabajadores, o sea, no tienen, o sea, que de repente seguramente se va a regular, y tal vez les mandarán las sillas del centro de trabajo, o no, no sé cómo va a funcionar el tema, pero definitivamente, o sea, en cuanto a esos temas todavía nos falta ver cómo regularlo y cómo manejarlo. O sea, no... Es, es absolutamente correcto lo que dice Ri, porque imagínate el pliego de reclamos del sindicato del próximo año. Todos los trabajadores remotos, el empleador tiene que comprarle una silla ergonómica para que no le duela la espalda ni el cuello. Y darles, no sé, a través de igual del sistema de computación,
ejercicios o lo que fuera para que socialicen y el asunto pues no se convierta en una pesadilla como realmente está haciendo. Ya la gente se ha acostumbrado, ¿no? Ya no vamos a restaurantes, ya estamos temerosos de contagiarnos. Es odioso estar con la mascarilla en la cara, pero hay que hacerlo. Hay que lavarse las manos, pero todos nos podemos lavar las manos. ¿Es eso justo que haya gente en el Perú que sufra de una pobreza de tal naturaleza que no tenga agua ni luz? Y eso ha salido a flor ahora cuando vemos que se concentran en los mercados y ahí es donde se contagia el virus. Y no solamente eso, porque si habláramos, por ejemplo, en un tema del Internet, ¿no? De repente yo vivo en una zona donde no tengo Internet y ahora tengo que trabajar desde mi casa y resulta que no tengo computadora y cómo trabajo. Entonces es bastante complicado y de repente alguna de las maneras para poder ver, o sea, me viene a la mente el tema de la jornada de trabajo, podría ser tal vez generar igualito como se hace en las universidades con los profesores o con los alumnos, debe ser algún tipo de registro virtual donde tú te aseguras que la persona inicia sesión y sale de sesión, pero definitivamente tú no sabes si en el interín esa persona está 100% mirando la pantalla o si no tiene nada que hacer, o es como el alumno que deja su nombre conectado en la lista de asistentes, ¿no? O sea, ¿cómo sé que realmente está ahí si es que no me está respondiendo? Entonces, creo que más que me ponga la cámara y el audio y me ponga todo al mismo tiempo y yo pueda estar escuchando y que de repente estoy trabajando y va a gritar mi esposo, va a gritar mi esposa, entonces creo que es algo que todavía nos falta regular y manejar, ¿no? Y que ya se encargarán la gente de sistemas, de software, de tecnología, de ver de qué manera adecua esto nuevo que está sucediendo al hoy, ¿no? O sea, a lo que se nos Claro. ha venido así, de sorpresa. Y la pregunta es, entonces, ¿existen faltas graves de esa naturaleza? Porque de repente yo tengo la computadora acá, pero al costado estoy viendo la final de la Champions, ¿no? Claro, Entonces, claro. entonces todo es muy relativo, ¿no? Y digamos que el empleador se da cuenta que se le escapó al tipo y o pasa la esposa por atrás del trabajador y le dice, oye, baja el volumen del partido, que no, que no. Entonces, ¿esa es una falta grave? ¿Que suceda eso? Es decir, dentro del ambiente del hogar, ese trabajador tiene que estar encapsulado y dejar de lado a la familia, y si cruza un niño y lo desconecta de un niño, un hijo de él, y lo desconecta de la computación, ¿eso es una falta grave? Esas son cosas difíciles. Y por ejemplo, mira, ahora también, o sea, la gente se ingenia de todo. Ahí he estado viendo una nueva app que consiste en que ahora los artistas, digamos famosos, por $20 o por $25 al mes, exhiben sus fotos o sus películas. Entonces, esos trabajadores están haciendo un trabajo dependiente o están haciendo un trabajo profesional. ¿Se puede considerar que eso es un trabajo remoto? El que salgan con bikinis diminutos y cobren 20 o $25, ¿eso es trabajo de quinta categoría o es trabajo de cuarta? Entonces, Claro, y ellos ahí de eso que cobran, creo que dejan un porcentaje a los creadores de esta página que también ganan por esas cosas que ellos hacen, ¿no? Que creo que se claro. llama el fan page, una cosa así, los chicos. Sí, una cosa así es, así se Entonces, llama. y hasta qué punto esto va contra el orden público y las buenas costumbres, ¿no? Pero bueno, si existen también otro tipo de páginas, ¿por qué no podría existir esta? Pero bueno, no sé. No sé qué decir, incluso los trabajos de las personas que hacen espectáculos, ¿no? Y de las personas que hacen espectáculo con ropa diminuta, como por ejemplo las vedettes, que han generado estos canales que no son de fanpage, sino son otros, y cobran y las personas entran por estar ahí en su en vivo. Entonces, ¿hasta qué punto estas buenas costumbres, hasta qué punto este trabajo remoto corresponden como por estas haciendo? Porque no Está cortándose un poco la comunicación. Está cortándose un con poco. estos followers, por ejemplo, que
por followers, que hablo con esos influencers que les dan una marca, por ejemplo, no sé, me dan a mí la marca de las mascarillas Travel Armour, y yo soy influencer y por usar la mascarilla, por usarla, ok, te cobro, no sé, pues, $3.000 porque yo tengo una serie de seguidores. Ok, y eso yo tengo que pagar a Indecopy por estar haciendo eso, salió una norma al respecto. Entonces, y eso también es trabajo remoto. Entonces, hay una serie de cosas nuevas que van surgiendo y tú dices, ¿y esto de dónde? ¿No? ¿Y es trabajo remoto dependiente o independiente? Esa es otra pregunta. Porque de hecho es trabajo remoto, pero dependiente o independiente, con derecho a beneficios o sin derecho a beneficios. Hay los límites o con qué linda la ley, muchas veces es difícil precisar cuáles son los hitos, ¿no? Así es, doctor, es muy difícil precisar en efecto. No me he Doctora. olvidado, yo te digo el cálculo matemático, no creas que me he Sí, sí, olvidado. no, incluso justo eso le quería responder con respecto a la pregunta que usted nos brindó al inicio. Si bien es cierto, se trabaja desde los 24 años hasta los 60 años, se formularía un total de 36 años trabajando, laborando. En todo caso, si fuese media hora de camino, entonces al año trabajaría 11 meses por las vacaciones. Entonces sería aproximadamente 3.940 horas Wow. durante todo el tiempo, todo el tiempo que labora. Entonces, haría un total de 165 días. Wow. Buena matemática, buena matemática. Yo lo doy por conforme, para mí está conforme. Claro, y en ese escenario Ahí, se pone a pensar todo lo que podría haber hecho en ese tiempo, ¿no? no, allí viene algo importante. Imaginemos por un momento que ese trabajador remoto, el que ha hecho el cálculo Chantal con brillantez, y pregunto, esa persona percibía 100 soles de movilidad diarios, que no estaban incluidos dentro de la remuneración asegurable. Cuando comienza él a hacer trabajo remoto, yo empleador puedo cortarle ese beneficio o esa bonificación de movilidad que no se considera remuneración o no. Ahí es una pregunta que se las hago a No, pero usted. creo que sí se llegó a escuchar que si le pagan 100, A ese trabajador pero le lo que estaba diciendo es 100 soles de movilidad. al mes, digamos al mes, por decir algo, o 150 soles de movilidad al mes. No Es está decir, escuchando. yo digo, si ese trabajador que ahora está en trabajo remoto, cuando no estaba, ¿me escucha? Sí, doctora. Soy yo, creo. ¿Me están escuchando? Sí, doctora, sí, se Ya. escucha perfectamente. Mi pregunta es, ¿ese trabajador el 1 de marzo o el 28 de febrero recibió 150 soles de una bonificación por movilidad que, de acuerdo al artículo 19 del tubo del decreto legislativo 728, no se considera remuneración porque es una suma razonable? 5 soles diarios de movilidad por 30, 150 soles. Hasta más podría ser. Pero ahora que esté en trabajo remoto, yo empleador, Sunafil me puede decir, oye, ¿tú por qué le has variado el régimen? ¿Por qué le has quitado estos 150 soles que le dabas de movilidad? ¿O yo tengo derecho como empleador a decirle, no, yo no te voy a pagar eso si ya tú no vienes? Es un tema controversial también, ¿no? Porque ya cuando ya llega a ser hecho más de una vez, yo le puedo quitar ese derecho al trabajador. Si supuestamente nosotros protegemos al trabajador, le puedo quitar ese derecho al cual él ya está acostumbrado. Pero está condicionado, ¿no? La movilidad se la doy porque está condicionado a eso. O, por ejemplo, también existe la famosa bonificación por refrigerio. Esa bonificación por refrigerio, ¿le tengo que seguir dando al trabajador para que tome su refrigerio de 1 hora en su casa? Bueno, pero sigue alimentándose, ¿no?
sigue alimentándose y trabajando para ti de lunes a viernes. Entonces, Claro, pero dentro de la oficina, pero no cuando esté en su casa, porque ya prácticamente yo me convertiría en un dador de dinero para que él pueda tener un refrigerio en su casa. Cuando se estando en su casa, por eso es discutible, como tú dices, es discutible, ¿no? Ahora la SUNAFIL va a ir y seguramente te va a decir, oye, has tergiversado la relación de trabajo y no estás cumpliendo con todos los derechos que tenía el trabajador. Y uno de sus derechos era esa movilidad. Uno de esos derechos era el refrigerio. Eso claro, queda ahí en el tintero, queda en el tintero. claro, pero también antes le cubrías otras cosas que ahora no le cubres, ¿no? O sea, por ejemplo, tal vez antes le cubrías el internet de la oficina y ahora él tiene que comprarse un aparato inalámbrico de internet, ahora él tiene que pagar una internet fija mensual, ahora tiene, No, pero eso lo tienes que compensar. Tu claro. empleador lo tienes que compensar. O tienes que compensar de ¿Qué todas pasa maneras. Eso lo dice la ley. ¿Y qué pasa si no me lo compensan? ¿Dónde Tienes puedo que ir reclamarlo a la SUNAFIL. a la SUNAFIL? Para eso está la SUNAFIL. Pero ¿y este trabajador remoto que tiene derecho a reclamar este internet? ¿Es solamente este trabajador que, por ejemplo, un profesor que tiene un contrato de trabajo a tiempo parcial, por ejemplo, como es mi caso, en el cual yo trabajo un máximo de 23 horas a la semana, en el cual yo tenía internet dentro de la universidad, bueno, en mi caso también tengo, pero imaginemos que no tuviese, y que tengo que comprarme el internet, tengo que comprarme todo eso, yo podría exigirle a la universidad que me devuelva ese dinero que yo he invertido en el aparato inalámbrico y en lo que pago mensualmente del internet, o Yo en mi no, caso ya no. yo no utilizaría la palabra exigir. Yo diría que muy cortésmente pase tu cuenta del internet. Pero No, tengo el derecho, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Yo voy a, pienso que sí. voy a ir anotando PC, ya saben. Claro, claro. Pero ¿y ahí hasta qué punto sabes cuánto es el consumo, o sea, cuánto es el consumo de la persona? Y si la persona ya no tenía eso, porque de repente si la persona ya tenía ese internet. Claro, ahí viene la parte difícil, porque tendrías que hacer un comparativo con los recibos de luz de febrero y después compararlos con lo de mayo, con lo de junio, lo que fuera. Entonces, sacar esa proporción, ahí los contadores van a estar medio locos sacando el consumo eléctrico, ¿no? Que cada vez es más antipático y te llegan unas cuentas así kilométricas que dan que hablar. Bueno, pero dejemos que vengan las preguntas de Chantal. Sí, doctor, muchas gracias. Hay una otra pregunta, nos brinda Jordi Ramírez Trejo. ¿Se podría llegar a un acuerdo con el empleador respecto al horario de trabajo? Por ejemplo, si el horario de ingreso es a las 8 a.m., ¿podría negociar que ahora desde casa ingresen a laborar a las 11 a.m.? ¿Cuál sería el mecanismo de esta negociación? Yo pienso que es un acuerdo de partes, el contrato de trabajo es un acuerdo de partes, y si en la medida en que las disposiciones no se opongan a la ley, tú puedes hacer todo lo que la ley manda y no prohíbe. Entonces, tú puedes comenzar tu trabajo a las 11 de la mañana porque al empleador le conviene eso. Y tendrías que jugar 8 horas, siempre, ¿no? La jornada va a ser 8 horas. Eh, el tema también es pues discutible porque el trabajador también podría reclamar y decir, me está cambiando el régimen. Sí, pues, pero ya el régimen cambió a nivel mundial. No solamente en el Perú tenemos trabajo remoto, en todo el mundo hay trabajo remoto ahora. Hace poco he estado escuchando un webinar de la India y en la India también uno de los temas que se enfoque es este, ¿no? Hay muchos estudiantes de derecho en la India, son muy empeñosos, eh, que están brindando webinars, sobre todo para los estudiantes. Todos los días hay 2 o 3 webinars para los estudiantes de derecho. Entonces, igual es en estos momentos como nos estamos desarrollando. Ustedes preguntándonos y nosotros con un poco de experiencia absolviendo sus dudas, ¿no?
Muchas gracias, doctor. Otra pregunta es de Rosa Piscoya, nos menciona, ¿hay alguna restricción respecto a qué tipo de trabajadores se les da sobretiempo? Regresamos al tema del sobretiempo. ¿Cómo lo medimos, no? ¿Cómo lo medimos? Para mí es bastante difícil medir un sobretiempo. También, si me da la gana, pues yo apago mi computadora o el equipo o el device que tenga a las 6 en punto. Y no me interesa nada que mi gerente o mi jefe me esté escribiendo. ¿Y acaso mi jefe me puede decir mañana, oye, te escribí a las 7 y no me has contestado y era urgentísimo que no sé qué y no sé cuántos? Pero yo no estoy obligado a superar la jornada de trabajo. Entonces, otra vez entramos a la famosa grieta de dónde están los hitos y los linderos entre lo que corresponde o no, ¿no? Justo el otro día leía unos comentarios de distintos trabajadores y uno de ellos decía que habían acordado dentro de la empresa con el empleador que iba a haber una hora límite, pero era un acuerdo entre partes, obviamente, una hora límite en la cual se podían enviar mensajes y correos. Entonces, o sea, ninguna de las partes podía enviar correos a partir de cierta hora. De 1 a 3 tenían que dejar ese espacio que no se enviaba ningún correo. Y a partir de, creo que era las 6 de la tarde, tampoco podían mandar correos en adelante. Entonces habían establecido eso para poder, en cierta manera, regular este tema de las horas extras, ¿no? Esta jornada de trabajo que efectivamente se cumpliese como tal, ¿no? Pero el tema es complicado, ¿no? O sea, como les comentábamos hace un rato, ¿no? Sería cuestión de que se cree algún tipo de software, de alguna manera en la cual esto se pudiese manejar de alguna manera tecnológica, mapear los jóvenes, ¿no? Ya está en sus manos. Es correcto. Aquí los ingenieros cibernéticos son los que van a hacer mucho dinero en estos tiempos. Doctores, y Y con ahora, respecto... perdona, Ah, antes que me hagas la pregunta, espera. nos hemos olvidado de lo más importante para todas ustedes, estudiantes de derecho o abogados que nos pudieran estar escuchando. Ya el Palacio de Justicia para cerrado. No puedes hablar con el juez, no puedes tener audiencias donde ves a la otra parte y puedes desarrollarte como abogado frente al juez. Ahora las audiencias son virtuales, el trabajo es remoto. Entonces, ese es otro gran problema que existe ahora. Por ejemplo, yo tengo un caso de una casación que quiero leer la sentencia de casación dada por la Corte Suprema. Ya hace 2 meses presenté un recurso pidiendo día y hora, porque está cerrado el Palacio, para poder ver la sentencia. ¿Qué sucedió? Ayer, si no me equivoco, lunes, ha sacado la Corte Suprema una circular donde tú tienes que llenar un formato pidiendo día y hora para poder leer un expediente, porque si no, no sabes qué cosa dice la sentencia de casación. Entonces, son problemas que se presentan, eh, son problemas que se presentan y que va a haber que solucionarlos en el tiempo, ¿no? En efecto, doctores. Y justamente hablando sobre estos temas, en estos últimos días he visto que ha salido un decreto de ley en el cual menciona sobre el derecho a la desconexión digital con respecto al trabajo, que vendría a ser el proyecto de ley, si no me equivoco, el 6038-2020, en el cual habla sobre el propósito de las llamadas, mensajes fuera de horario laboral, con respecto a eso. No he leído ese proyecto, pero Sí, si sale del justo Congreso, estos últimos días. hay que mirarlo con mucho cuidado, ¿no? Sí, propone una figura intermedia con un marco regulatorio, lo ve como una realidad a futuro, donde la desconexión digital, como lo comenté hace un momento, sería de 1 a 3 de la tarde, ¿no? Y donde se van a pedir una serie de cosas, como por ejemplo la silla ergonómica, ¿no? O que la empresa mande esa silla, y también lo que planteó el doctor Acereto asertivamente sobre el tema de género, que se ha podido, efectivamente la mujer es la que más labores del hogar realiza,
y que está trabajando incluso más y que tiene más tareas y que por ende quieren ver la manera de conciliar el tema. Doctora Riggi, ¿nos escucha? Yo sí te estoy escuchando, Chantal. Sí, que me parece que se cortó la... Yo creo que está utilizando su hora de refrigerio. Voy a volver a repetir. ¿Aló? Sí, doctora, la escuchamos. ¿Sí? Ok, que propone, o sea, este proyecto propone esta figura intermedia. ¿Se me escucha? Sí, doctora. Ok, que lo que propone es una figura intermedia, pero con un marco regulatorio como una herramienta a futuro, ¿no? Donde lo que se busca es que haya una desconexión digital de 1 a 3 de la tarde, ¿no? Donde no se establezcan reuniones, lo que mencionamos hace un momento, ¿no? El tema de la silla ergonómica también, de la posibilidad que el empleador le compre la silla ergonómica al trabajador, Ri, sí, se ha cortado tu comunicación, pero podría yo añadir a la silla ergonómica también una alfombra para que los pies no se te enfríen, de repente una luz para que, o un protector de pantalla para que la vista no se te malogre. Todo eso pueden ser pedidos o solicitudes que entran en la canasta de pedidos y de pliego, ¿no? y también te incluye el tema que comentó acertadamente el doctor Acereto sobre el tema de género. ¿Se me escucha bien, no? El tema de género, donde mencionaba él que la mujer adquiría mayores labores en el hogar y que se había demostrado estadísticamente, eso también lo contempla el proyecto, en el sentido de que lo que busca hacer es conciliar ese tema de género para ver la manera en la que pueden equilibrar este tema de que la mujer está adquiriendo ahora mayores responsabilidades en la casa. Entonces, en verdad son varias cosas que hemos nombrado a lo largo del conversatorio, sin haber explícitamente que era este proyecto de una realidad a futuro, porque aún no ha sido aprobado, el tema se está discutiendo, se está viendo, pero sí, eso es lo que le llaman la llamada desconexión digital. Ok. Espero haber absorbido la duda. Y acá quería hacer un paréntesis. Es de público conocimiento el gran problema que ha habido ahora en el Poder Ejecutivo con todos los audios. Y entonces que ha ocasionado que la secretaria general que se haya formulado su renuncia y se le haya aceptado, y a la otra señora que es, digamos, la propulsora de los audios y de las cosas, se le mandó a trabajo remoto. Entonces, porque no quiso renunciar. Yo pienso que allí el Ejecutivo, como muchas veces, se equivocó, porque esa trabajadora, la señora de la que estamos hablando, era una trabajadora de confianza. ¿Por qué? Porque ella estaba, entre comillas, de la mano con el presidente y tenía información reservada y confidencial que le podían permitir al presidente decir, ok, te retiro la confianza y te vas. Pero hay tantos intríngulis en ese asunto que mejor lo dejamos allí nomás y vemos qué pasa. En efecto, doctora, sí ha sido muy controversial el tema de los audios y en eso acabó. Bueno, con respecto, en verdad, doctor, con respecto al tema de hoy en día, en verdad te agradezco su excelente ponencia. Fue grato en nombre mío y en nombre del equipo haberlos escuchado, haber podido compartir este tema que es muy interesante y la cual está ligada el derecho laboral con las nuevas tecnologías. Poder agradecerles y si nos pueden brindar unas palabras finales. ¿Las damas primero? A ver, creo que ya solucioné la conexión, que estoy conectado con el internet de mi celular. No sé qué ha pasado, que he estado tan bajo de repente por el tema que estamos conectados tal vez al mismo tiempo, no sé si será eso, pero bueno, comentarles que
En primer lugar, que ha sido un placer, me da lástima el problema que ha habido de conexión, pero agradecerles nuevamente por la oportunidad de haber compartido este espacio con este emprendimiento como es la revista Justech, a la cual he recomendado bastante y de la cual tenemos los dos el honor de ser miembros del consejo directivo, y también hemos tenido la oportunidad de publicar un par de artículos dentro de la misma, que serán publicados, si no mal no recuerdo, el 20 de septiembre, en el cual el doctor Acevedo ha escrito un tema sobre esto del trabajo remoto y el teletrabajo, y yo sobre el tema de nuevas tecnologías y robótica. Y quisiera añadir algo adicional que creo que también es importante y no lo mencioné. Dentro de las ventajas que hay del trabajo remoto o del llamado teletrabajo, también está el tema medioambiental, que no lo hemos tratado. Si bien es cierto, yo tengo una maestría en Derecho Ambiental, entonces ese tema es importante tenerlo en consideración, porque, por supuesto, al haber menos tránsito de vehículos por las calles, hay menor contaminación ambiental, y no solamente en ese aspecto, sino lo podemos ver en muchos aspectos dentro de esta pandemia. Ha habido una gran mejora en temas de medio ambiente por el mismo hecho de que hay menos gente en las calles, ¿no? Y lo hemos podido notar en los paisajes, lo hemos podido notar en una serie de cosas. Entonces también en el tema medioambiental hay algo bastante interesante como para debatir y compartir. Entonces eso quería añadir porque no lo habíamos mencionado, que si bien tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas, y depende de cómo lo vayamos afrontando cada uno de nosotros. Y seguir invitando también a mis alumnos de la Facultad de Derecho de la UPC, y espero más adelante poder nombrar a otras grandes universidades dentro de mis alumnos, invitarlos a participar de estos webinars, a participar y apoyar a estos proyectos de emprendimiento, porque como saben, cualquiera de ustedes puede luego hacer un proyecto, y siempre es importante apoyar a sus colegas, y sobre todo porque van a aprender, y lo que aprendes no te lo quita nadie, siempre es bueno aprender algo nuevo. Entonces eso por mi lado. Bueno, yo también tengo que agradecer a Justech por este importante aporte al derecho, ese entusiasmo que tienen todas las chicas y chicos que se dedican a esta revista para organizando estos webinars que siempre sirven para aprender algo. El derecho está en constante movimiento, en constante cambio, y esta pandemia nos ha enseñado que es algo necesario estar siempre al día, siempre hay que estar estudiando, siempre hay que interpretar de la mejor forma la ley, porque habrán escuchado ustedes el dicho de las matemáticas son como son, pero el derecho es como uno quiere que sea, pero siempre que sea dentro de los cánones de la justicia, tratando de que efectivamente se produzca justicia en los casos que uno lleva y que obviamente quiere ganar, porque los abogados nunca pueden decir que ya saben todos. Siempre hay algo para interpretar, siempre hay algo para jugar, siempre hay algo para cubrir. Agradezco nuevamente a Justech, un gran cariño para Rigi, a quien, como comprenderán ustedes, le tengo mucho afecto porque repito que es mi hija preferida. Y voy a aclarar, es la única que tiene, entonces, muchas gracias, Chantal, por la oportunidad, y siempre a la orden. Muchas gracias, doctor Rómulo, doctora Rigi, por este tiempo, por este espacio para poder aprender cada día más del derecho vinculado a diferentes ramas. Asimismo, agradecerles por seguirnos, a toda la red Justech, agradecerles por seguirnos en esta nueva edición, en este 12º webinar con Justech, e invitarlos a las siguientes ediciones. Finalmente, invitarlos a seguir, estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Muchas gracias, esto fue Webinar con Justech.